Bueno, bienvenidos, muy buenos días. En este podcast de Arqueología, Presente y Futuro vamos a conversar hoy sobre arqueología y derechos humanos. En este contexto queremos conversar sobre el estudio y la protección de los testimonios tangibles de la represión política y cómo desde la disciplina arqueológica se ha trabajado en causas judiciales relacionadas con la desaparición de personas durante las dictaduras cívico-militares en Chile, buscando avanzar en la búsqueda de la verdad y la construcción de la memoria histórica. Para esto hemos invitado y damos la bienvenida a Beatriz Batashev Contreras, quien es sobreviviente de la casa de tortura Vendosexy, expresa política, activista feminista en derechos humanos y forma parte del colectivo de mujeres sobrevivientes Siempre Resistente, Memoria y Rebeldía Feminista. Y a Iván Cáceres, quien es arqueólogo y ha trabajado en causas de violaciones a los derechos humanos desde 1985. Es autor de algunas publicaciones sobre el tema y actualmente es perito de la ministra en visita, Paola Plaza, en las investigaciones relacionadas con los casos de derechos humanos en Colonia Dignidad. Quien les habla es Pablo Méndez Quirós, que junto a Itací Correa somos arqueólogos, que participamos en la Mesa de Arqueología y Constitución del Colegio de Arqueólogos, donde se gesta este espacio de conversación, y José Opaso, quien es el periodista y productor de este espacio. Entonces, para conversar, Beatriz, desde la perspectiva de las sobrevivientes de los aparatos de represión de la dictadura, ¿cuál es la visión de ustedes respecto a la necesidad o a la importancia de preservar los edificios o los lugares donde se cometieron estos hechos abominables de forma sistemática? ¿Por qué lugares que uno podría pensar que deben desaparecer, hay personas o hay colectivos que sostienen que deben protegerse y deben permanecer a lo largo del tiempo? Mira, tú justo nos pillan a nosotras como colectivo Mujeres Sobrevivientes Siempre Resistentes en una lucha de largos años por la recuperación de la casa de tortura Vendosexy. En este proceso que ha sido muy largo, nosotras hemos ido cambiando nuestras posiciones en función de lo que nos ha ido pasando, ¿sí? Porque siempre consideramos que era muy importante rescatar el sitio de memoria, la casa de tortura, inicialmente, ¿no es cierto?, en la perspectiva de recuperar, ¿no es cierto?, la memoria, el significado de ese lugar en particular, en el caso nuestro, porque en nuestro caso hemos abierto una arista distinta en los derechos humanos, que es la violencia política sexual que se ejecutó prioritariamente por parte del terrorismo de Estado en el cuerpo de las mujeres. Y ese tema era un tema absolutamente invisible, un tema olvidado y un tema que desgraciadamente las organizaciones de derechos humanos no tomaban. Y para nosotras era importante cambiar esos significados, ¿sí? Lo más importante para nosotras en relación a los sitios no son, y lo siento mucho porque ustedes son arqueólogas, ¿sí?, pero no es el elemento material, ¿sí? Para nosotras lo más importante en la recuperación de los sitios es los significados o es la memoria que nosotras queremos construir. Y la memoria que nosotras queremos construir no es la memoria de las víctimas. De hecho, nosotras decimos, nosotras no somos víctimas, nosotras fuimos victimizadas. Pero nuestra función principal en términos de significado es rescatar que fuimos victimizadas, pero fuimos, somos y seremos mujeres con proyectos políticos, con visiones de mundo y mujeres que luchaban y luchan hasta el día de hoy contra el sistema capitalista y patriarcal. Entonces, la instalación de ese significado en ese lugar, después voy a contar por qué, ¿sí?, ha ido cambiando y en el caso particular nuestro nos ha llevado a decidir no recuperar la casa propiamente tal y hacer algo que ha ido surgiendo, que está relacionado con la instalación de un memorial muy pequeño, ¿sí?, pero muy importante para nosotras en el exterior. Entonces,
Y esto también se ha cruzado porque estamos distanciadas de muchos sitios de memoria porque consideramos que expresan una memoria blanqueada, higienizada y que no da cuenta, ¿no es cierto?, de esto que te decía anteriormente, y tampoco construye hacia el futuro, que es lo que nosotras queremos. Iván. Sí, bueno, importante y una nueva visión de lo que dice Beatriz con respecto a este tema. Nosotros, los arqueólogos, obviamente nos referimos mucho a los testimonios tangibles, ¿ya? Nos toca trabajar en eso. Sin embargo, también tenemos que trabajar con los testimonios de las víctimas, de los sobrevivientes, incluso de los victimarios. ¿Ah? En este trabajo que a mí me ha tocado hacer a lo largo de los años, he tenido que entrevistar y preguntar a todo tipo de personas que han estado involucrados en este tema, abogados incluso que manejan mucha información, jueces, porque nosotros como arqueólogos tenemos que construir nuestros datos que vamos a trabajar, ¿ya? La tierra, porque una pregunta que ustedes hacían, ¿por qué excavar o ver estos temas desde el punto de vista de la arqueología? Porque la arqueología comparte con este tema un campo de interés común, que es el pasado. Nosotros los arqueólogos trabajamos con el pasado, y esto está en el pasado, ¿ya? Y además hay 2 o 3 elementos importantes que también confluyen desde la arqueología a este tema, que en general las personas, las víctimas, los que murieron, fueron enterrados. Nosotros arqueólogos trabajamos con excavaciones, con tierra, sacamos de ahí algo, ¿ya? Y además en un periodo específico, ¿ya? O sea, en un periodo del pasado, más allá de van a ser 50 años, ¿ya? Entonces, el pasado nos une en este tema, ¿ya? Y nosotros los arqueólogos tenemos una experiencia muy antigua de excavar el pasado, y por lo tanto, cuando yo me metí en este tema, como en todo, nos metemos en temas porque nos invitó un amigo, porque estábamos sensibilizados. Lo importante es por qué uno se queda en el tema, ¿ya? Porque puede llegar por cualquier vertiente. Y yo pensé que nosotros como arqueólogos, la arqueología estaba ausente en esta discusión en los años 80, ¿ya? Los arqueólogos chilenos no habían... Yo, de hecho, lo dije en el Congreso de Punta de Tralca en el año 83, que los arqueólogos no habían dicho algo podemos hacer. Estábamos ausentes. Entonces, yo creo que nosotros teníamos algo que decir, ¿ya? Y bueno, no estábamos preparados. Nadie estaba preparado para enfrentar este tema, ni las víctimas, ni nosotros los arqueólogos, ni los médicos forenses, ni las policías, ni los jueces, ni el sistema judicial. Entonces todos fuimos aprendiendo y los arqueólogos, si nosotros hacemos una revisión a lo largo de estos años que hemos participado, yo diría que los errores que han cometido los arqueólogos son infinitamente menores con respecto a lo que han hecho otras instituciones del Estado. Creo que nosotros los arqueólogos hemos hecho nuestra contribución, ¿eh? Poca, mínima, básica, pero hemos puesto nuestra disciplina al servicio de un problema del país. Y yo creo que eso a mí por lo menos me deja contento de que hemos podido hacer algo, ¿eh? Se podría hacer mucho más, pero para eso necesitamos información, como decía Beatriz, de los testimonios intangibles también, no solamente los tangibles, ¿ya? Y con respecto a eso después podemos trabajar y conversar del tema de cómo esos testimonios son importantes para... El testimonio intangible es importante para que nosotros los arqueólogos trabajemos en estos testimonios, ¿cierto?, tangibles, ¿eh? Eso lo podemos ver. En el caso específico lo digo para Colonia Dignidad, si lo tocamos en algún momento. Sí, yo creo que justamente la idea de invitarlos a ustedes dos es para hacer ese contrapunto, para poder establecer un diálogo desde cómo distintas perspectivas, la perspectiva, digamos, desde la disciplina arqueológica que observa, estudia, analiza desde un punto de vista material, cómo se puede contrastar y enriquecer, por supuesto, con
lo que tú estás comentando, Beatriz, que es no solamente la perspectiva de qué fue lo que pasó, sino que cómo esto se proyecta en el presente como parte de una postura política y como parte de la búsqueda por un principio de no repetición, que es fundamental. Yo creo que mucha gente en Chile que estaba como aturdida con estos famosos 30 años, realmente pensaban que esto nunca más iba a pasar en Chile, y el año 2019, de qué forma quedó en evidencia que esto está a flor de piel y que en cualquier momento puede volver a ocurrir en Chile o en cualquier otro lado. Efectivamente. Yo creo que, tal como dice Iván, o sea, o dices tú, no me acuerdo, es importante que dialoguemos, ¿sí? O sea, yo no creo que pueda haber una confrontación, ¿sí? Pero el trabajo esencial, ¿no es cierto?, que se ha realizado de parte de la arqueología y que es súper meritorio, porque cuando yo me acuerdo haber hablado con Carrasco hace caleta de años por el tema de la venta sexy, nosotros no podíamos entrar a la venta sexy porque era un recinto privado, ¿sí? Y cuando entramos, llevaron a peritos de la PDI, que por supuesto no encontraron nada, o sea, entonces yo entiendo ese diálogo, pero también nosotros hemos reflexionado desde nuestra postura política. Nosotros somos feministas, somos autónomas, tenemos un feminismo clasista, tenemos un feminismo popular, y vamos por esa línea en la reconstrucción de esta memoria, porque hay muchas memorias, ¿no es cierto? Y nosotros hemos pensado que hay un tema que cruza esa materialidad, que es también material, y que es el capitalismo, y que es el modelo neoliberal, que está cruzando esto, ¿sí? Y que ha determinado el negacionismo, ha determinado la justicia en la medida de lo posible, ha determinado la impunidad absoluta de los crímenes realizados por el terrorismo de Estado contra nosotras las mujeres. Entonces, cuando nos enfrentamos a eso políticamente, y cuando nos hemos enfrentado al proceso de recuperación, donde hay un dueño que hoy día está especulando, o sea, no hoy día, hace años, está especulando con el precio de la casa y la quiere vender, no sé, millones de millones de millones, ¿sí? Nosotras decimos, no, nosotros no podemos acceder a eso, porque estamos accediendo a una nueva arista del mercado neoliberal, y nosotras tenemos que hacer una construcción que rompa con eso, ¿sí? Y que también rompa con la apropiación de la memoria, porque nosotros no queremos que esta sea nuestra memoria, queremos que esta memoria se instale en la comunidad. Por ende, queremos salir de la casa y queremos estar en un espacio público. Y hemos pensado, ¿no es cierto?, a partir de nuestra experiencia, estas no son elaboraciones teóricas, a partir de nuestra experiencia, hemos pensado que el sitio de memoria tiene que estar afuera, mirando la casa, pero que tiene que estar su construcción, tal como lo hemos hecho, hay un proyecto, etcétera, tiene que estar mirando hacia el futuro, no hacia el pasado. Es decir, mirando a las luchas que vienen, porque desde nuestra perspectiva, en este sistema capitalista, en cualquiera de sus expresiones, con cualquier constitución, siempre va a utilizar el recurso del terrorismo Estado para poder oxigenarse, volver al orden y seguir continuando con su dominio. Sí. Yo diría también que nosotros, el trabajo que hemos hecho en arqueología también es un trabajo político y un trabajo de memoria, ¿ya? Es una arqueología comprometida con el tema, ¿ya? Y yo creo que de alguna manera el trabajo que hacemos los arqueólogos al exponer, al presentar, al evidenciar lo que está oculto, también estamos haciendo un trabajo que va en contra de este negacionismo que dice Beatriz, ¿ya? Yo creo que nuestro trabajo, de lo que adolece todavía, es de un trabajo de una mayor difusión de los resultados que hemos tenido, ¿ya? Yo creo que en el ámbito científico es algo que es una carencia para todos, en la arqueología por lo menos hablo yo, que hacer la difusión de los avances arqueológicos siempre es complicado y a los arqueólogos no les gusta, ¿ah? Porque tienen poco mérito académico muchas veces la difusión. Sin embargo, creo que nosotros cuando hacemos estos trabajos de enfrentarnos a sitios
de violación a los derechos humanos estamos exponiendo, ¿ah? Estamos sacando a luz, estamos excavando este pasado, ¿ya? Y tenemos entonces que exponerlo, y estamos haciendo un trabajo en contra de este negacionismo. Pero nuestro trabajo también es limitado. Nosotros, en el caso de los arqueólogos, nosotros siempre estamos trabajando en el ámbito de un proceso judicial, ¿ya? Exacto. Estamos marcados ahí. Y el que lleva la investigación es el juez, instructor, ¿cierto? Y en el caso de Chile, todos los casos de violación a los derechos humanos están dirigidos por ministros en visita de las Cortes de Apelaciones, ¿ya? Hasta ahora han sido bastante sensibles a las indicaciones que nosotros como arqueólogos le hemos dicho, le hemos pedido, le hemos sugerido, ¿ya? Sin embargo, ellos llevan el control, y recordemos que todavía estamos, solamente los casos de derechos humanos están bajo el antiguo sistema procesal penal, donde todavía existe el secreto del sumario, y nosotros como peritos tenemos que mantener ese secreto, ¿ah? Que es contradictorio con lo que yo digo de poder difundir esto, que aún así lo hemos hecho. Porque una causal para que a uno lo saquen del peritaje es que está rompiendo ese secreto del sumario. Hasta ahora eso no ha sido tan así, pero tenemos que tener ese cuidado en la medida que nosotros, a diferencia de una investigación académica o de investigaciones como hacen en España con las muertes de la guerra civil, que no están en un ámbito judicial, sino que más están en el ámbito de los interesados, de los familiares, digamos, nosotros tenemos que mantener entonces este cuidado, entre comillas, ¿no? Porque tenemos que convencer a los jueces, ¿ah? Los jueces siempre quieren que vayamos con la policía de investigaciones, ¿ah? O a veces el juez decide que vaya al servicio médico legal, que no es muy experto en la parte de arqueología, sino más bien a lo mejor en el análisis de los huesos. En fin, es una tarea constante que tenemos que dar, ¿ah? No es fácil. Pero tenemos que darla, y si estamos en esto, tenemos que saber qué son las dificultades que tenemos presentes y que tenemos que resolverlas. Así que nosotros sabemos que muchos sitios están siendo patrimonializados. En el caso de Colina Dignidad hay todo un circuito turístico que ha hecho los nuevos jerarcas con respecto a la misma colonia. Le cambiaron el nombre, no se llama Villa Baviera. Sin embargo, mientras sean sitios de investigación donde, mientras no se sepa la verdad, mientras no se obtenga la justicia, tienen que seguir llamándose por el nombre que tenían en su momento, creo yo. ¿Ah? Si nosotros le vamos cambiando el nombre a estos sitios como Colonia, como Villa Baviera o como otros, estamos también olvidando lo que ocurrió, ¿no? Así que es importante mantener en este presente lo que pasó en ese pasado, y también, como dice Beatriz, proyectarlo hacia el futuro. Nada nos asegura, ¿ah? que no vuelvan a ocurrir estos hechos, pero en la medida que todos estemos preparados, que sepamos, que sabemos cómo enfrentarnos, vamos a cometer menos errores, ¿ya? Y vamos a estar dando una pelea para decirle a los hechores: miren, ustedes hagan lo que hagan, esto se va a saber. Esto se va a saber, ¿ah? En Chile todo se sabe. Piensen ustedes que en el caso de los ejecutados de la moneda, que nosotros excavamos en el marco de la mesa de diálogo del 2001, la información era tan abrumadora que la ministra en visita, Amanda Baldovino, reconstruyó el fusilamiento. Eso fue el 2001, o sea, fue casi 18 años después. O sea, la información está. Hay que tener voluntad política también para saber qué se hace con ella. Y les quiero preguntar a cualquiera de ustedes dos, ¿cómo ven, justamente pasados 50 años aproximadamente desde el golpe de Estado y pasados cerca de 30 y tantos desde el final de la dictadura y el inicio de la transición, cuál es la postura de las nuevas generaciones? O sea, yo tengo 39 años, mi familia fue exiliada, tengo mucha sensibilidad en el tema, y yo que nací en el año 82, yo veo muchas diferencias con amigos que nacieron en el año 85, 86, que ya no tienen recuerdos. O sea, de su más tierna infancia yo recuerdo, que si yo, la sensación en mi casa cuando mataron a Guzmán, como el terror es instaurado de manera muy profunda en la estructura de la sociedad. ¿Y cómo ven ustedes, desde su perspectiva, desde su generación, digamos, lo que se llaman los millennials o las nuevas, las personas más jóvenes, que quizás ven esto como algo del pasado, justamente ven esto como algo ajeno, algo distante, siendo que debieran ser ellos los que a futuro
encaucen los futuros procesos que se lleven a cabo al respecto. Mira, yo quería responder algo o conversar algo en relación a lo que dijo Iván. No sé si me puedo meter por ahí. Sí, no, claro, sí. Sí, por supuesto, dale nomás. Entiendo, ¿no es cierto?, que el trabajo que ustedes han realizado, y lo encuentro tremendamente valioso, es en relación fundamentalmente, ¿no es cierto?, a la verdad o al conocimiento de la verdad a partir de una determinada materialidad en relación a nuestros compañeros y compañeras detenidas, desaparecidas y ejecutadas. ¿Sí? Yo entiendo eso. Pero nosotras somos sobrevivientes de esos hechos. ¿Sí? Por ende nos paramos desde otro lugar. Y cuando yo decía, porque el trabajo, ¿no es cierto?, de Iván ha sido maravilloso, pero particularmente para aportar al sistema judicial, ¿sí? Para aportar, ¿no es cierto?, a que posiblemente y probablemente se haga justicia, ¿ya? Pero nosotras, las sobrevivientes, no creemos que este sistema va a hacer justicia con nosotras. Pero no solo porque no hay ninguna sentencia todavía firme en relación a lo que para nosotras es importante, que es la violencia política sexual, porque pensamos que este sistema en sí mismo no nos puede hacer justicia a las mujeres. Lo que va a hacer el sistema es que va a juzgar en función de un delito, pero es un delito que la justicia heteronormativa y patriarcal ha definido como delito, porque nosotras, ¿sí?, creemos que nosotras no fuimos objeto de violencia sexual, nosotras fuimos objeto de violencia política sexual realizada por agentes del Estado terrorista. Por ende, no van a juzgar nunca lo que para nosotros es importante, lo estructural, el Estado, ¿sí? Ese Estado que sigue perpetuándose hasta el día de hoy. Por ende, nuestra lucha no va por obtener justicia del sistema penal que existe ahora. Y si hemos ido a la justicia, es para interpelar, es para poner en evidencia que nunca va a ser condenado, ¿no es cierto?, el Estado y sus instituciones, ni el Poder Judicial por la denegación de justicia durante, no sé, etcétera, etcétera, esta cantidad, ¿no es cierto?, tremenda de años. Pero pensamos que tampoco vamos a ser reparadas, porque el sistema judicial actual considera, sin preguntarnos, ¿sí?, que la reparación significa una cantidad de moneda. Y para nosotras, eso de verdad que no tiene ninguna importancia. Y en el sistema penal, las personas que fuimos victimizadas no tenemos, como decía Iván, en el sistema antiguo, no tenemos ni voz ni voto, porque ni siquiera podemos hablar, ¿no es cierto?, con los que son los que dictaminan. Entonces, hemos ido por un lado distinto, sin dejar de valorar, ¿no es cierto?, el tremendo trabajo y aporte en función de nuestros compañeros y nuestras compañeras y la familia, porque, o sea, yo que estuve ahora en el funeral de los compañeros, es impresionante la necesidad que tiene la familia, ¿no es cierto?, de conocer la verdad, de saber qué pasó, cómo se estructuró toda esta situación de sus familiares, y también es importante para ellos, por supuesto, ¿no es cierto?, conversar con los sobrevivientes que han estado ahí, y etcétera. Pero yo, desgraciadamente o afortunadamente, desde nuestra postura, el tema de la justicia, para nosotras, no esperamos ninguna justicia de este sistema. Y en relación a los jóvenes, y voy a cortar rapidito, ¿ya? Y en relación a los jóvenes, cuando nosotras empezamos la lucha por la violencia política sexual, nuestra primera idea era no apropiarnos de esta lucha, no dejarla en la sobreviviente en nosotras mismas, sino que ampliarnos rápidamente hacia mujeres jóvenes que entendieran que ellas iban a ser objeto de violencia política sexual cada vez que salieran a luchar y fueran detenidas por agentes del Estado. Por ende, el trabajo que nosotros realizamos son con las mujeres y con las mujeres feministas, y creo que hemos hecho un buen trabajo, porque efectivamente son ellas con nosotras
las que tenemos que instalar estos temas y dar estas luchas. Sí, con lo que dice Beatriz, yo estoy completamente de acuerdo y pienso que cada uno tiene que dar sus propias peleas. Yo creo que me parece. Nosotros los arqueólogos cuando nos trabajamos en este tema, estamos en un marco jurídico que tenemos que respetar y esperar que las instituciones y que los familiares puedan presionar, y las instituciones políticas también, para que lo que se va conociendo se vaya sabiendo, se vaya haciendo justicia y verdad. Nosotros los arqueólogos trabajamos en el ámbito de la verdad. Lo que buscamos es la verdad. La justicia está en el marco de los jueces, la tienen que luchar los familiares. Nosotros estamos entregando información, ¿ah?, y elementos para que ojalá pudiera usarse para la administración de la justicia, ¿ah? Pero esa es pelea que tienen que dar otros. Nosotros somos más bien técnicos, somos científicos, pero somos técnicos. Y el caso de los testimonios es importante porque, como dice Beatriz, en el caso de Neltume, cuando nosotros hicimos la excavación de Pequeco y de Jorge, ¿ya? Que los encontramos, estaban desaparecidos en el interior del cementerio mismo, ¿ah? Un trabajo que yo presenté en el Congreso de Arqueología ahí que organizó la Universidad Alberto Hurtado, creo que fue en Matucana, ¿no? El papel y el valor de los testimonios de los sobrevivientes, de los exguerrilleros, digamos, de los testigos sobrevivientes, fue fundamental para que nosotros, en la medida que íbamos encontrando las materialidades en la excavación, porque era una excavación pública, así entre comillas, acotada, pero pública, porque estaban los familiares, estaban los testigos sobrevivientes, estábamos los arqueólogos, ¿ya? Entonces nos iban diciendo, mira, eventualmente no lo íbamos a encontrar, pero bueno, hicimos un buen trabajo arqueológico, los encontramos el 2015. Y el 2015 dijimos, se trata de Pequeco y de Jorge, que tienen sus nombres correspondientes, Juan Ángel Ojeda Aguayo, etc., ¿ya? Y nosotros dijimos, se trata de ellos dos. ¿Por qué? Porque los testigos sobrevivientes que habían estado con ellos en el campamento guerrillero de Toquilautaro nos decían, mira, ese plástico que está saliendo ahí, el que usábamos nosotros para protegernos de la lluvia. Entonces era inconfundible que eran ellos. Pero la Administración de Justicia dijo, bueno, yo tengo que tener pruebas de ADN para esto, ¿ya? Y piensen ustedes que nosotros entrevistamos al médico, ¿ah?, a Pedro, ¿cierto? Cartín, que amputó uno de los dedos del pie de uno de ellos, ¿ah?, porque se gangrenó, y él nos dijo, es él. Bueno, todos esos testimonios nos permitían identificar quién eran las personas que estábamos buscando y que estábamos encontrándolo efectivamente, es lo que buscábamos, ¿ya? El año 2015. Recién ahora, hace pocos meses, ¿ah?, porque el ADN era 99,7 y no 99,9, ¿ya?, no se identificaron ni se entregaron a los familiares. ¿A dónde quiero llegar con esto? ¿Ya? Que el año 2015, cuando nosotros lo identificamos o lo excavamos y se identificaron con ayuda de otros testigos, ¿ya?, y con un ADN de 99,7 podrían haberse entregado a los familiares hace 7 años. Se demoraron 7 años la Administración de Justicia para entregárselo a los familiares porque el ADN no daba. Y después llegaron que no, que igual no importa que no dé, pero es él, son ellos. Entonces esas cosas no pueden seguir ocurriendo, ¿ya? Eso es por un lado. Con respecto a los jóvenes, yo creo que... Son 40 años, ¿ah? Sí, o sea, claro. del 81 ahora... Sí, 40 años, pero te digo, desde lo que nosotros lo encontramos con ayuda de los testigos que estaban ahí, que nos acompañaron en todo momento. Con respecto a los jóvenes, yo digo que es nuestra responsabilidad también, ¿ya? Aquí son múltiples los que tienen responsabilidad, desde las instituciones del Estado, los que somos padres, ¿ah?, en sensibilizar a este tema. Cada uno, yo decía hace un rato, tiene que dar sus peleas, ¿ah? Yo, por ejemplo, a mí cada cierto tiempo me invitan a dar una charla a principios de año en la Universidad de Chile, o en la Alberto Hurtado, ¿ah?, o en la Academia Humanismo Cristiano. Pero yo sé que ninguna de estas universidades tiene un ramo de este tema, ¿ya? En arqueología. Tienen temas de antropología forense, ¿ya?, que es de cómo medir el hueso, qué enfermedades podemos ver, qué traumas, pero del tema que esté cruzado con política y arqueología, y la arqueología de la memoria, la arqueología de la represión, no hay tema. Entonces, si las instituciones
superiores no hay sistema, ¿qué podemos esperar en las instituciones, en los colegios, ¿ya? O en los institutos técnicos, ¿ya? Entonces yo creo que es una responsabilidad de nosotros luchar porque eso ocurra. Por otro lado, tiene que haber una voluntad política para que esto se conozca también, ¿ya? No hay esa voluntad. Nosotros sabemos que los partidos políticos han negociado para que esto no se sepa, ¿ya? Y el programa de derechos humanos que apoya estos casos, ¿cierto? Está coheteado políticamente, siempre hay unas decisiones políticas y de repente se hacen, de repente no se hacen, ¿ah? Los trabajos, ahí faltan recursos, ¿ya? Entonces hay toda una voluntad política que deviene muchas veces en la parte económica para que esto se vaya silenciando de una u otra manera. Va todo confluyendo para que se vaya silenciando y los muchachos de ahora están en otra, digamos, y si nosotros no les mostramos lo que está pasando, no van a estar interesados, ¿ya? Y eso va a permitir que por un lado no se conozca y va a favorecer que estos crímenes se vuelvan a ocurrir. Nada que no puedan volver a ocurrir. Beatriz Batachev e Iván Cáceres, estamos muy contentos por esta conversación, ya estamos llegando al tiempo, y no sé si quieren decir algunas palabras finales para ir cerrando. No sé si son finales o son iniciales. Yo creo que este es un tema particularmente complejo, porque un poco refiriéndome a lo que decía Iván también, para nosotras las sobrevivientes en particular, el tema más importante es, y que creemos que nunca va a suceder, es que los actos se establecieran de alguna manera garantías de no repetición. Sin embargo, nos hemos dado cuenta, lo hemos vivido, ¿no es cierto?, que el terrorismo de Estado sigue actuando cada vez que hay conflictos, crisis, como la revuelta popular, y que se violan brutalmente los derechos humanos, de manera sistemática, de manera generalizada, pero se sigue la misma lógica anterior, ¿sí? Es decir, no hay justicia, no hay verdad, no hay reparación y no hay garantías de repetición. Y eso, en el caso de nuestro país completo, de nosotras las sobrevivientes y los sobrevivientes en particular, pero en el caso del país, eso es tremendo, porque es como que la historia se repitiera y no hay saltos cualitativos, ¿sí?, en función de un sistema que tenga como eje fundamental y estructurante la no violación de los derechos humanos de las personas que luchamos contra este sistema. Entonces, para mí, la gran lucha final, ¿sí?, que se engarza con la memoria y se engarza con lo que nosotras hemos realizado, es, y siempre decimos, esta lucha que nosotras hacemos, va hacia sociedad no capitalista, sin clase, sin patriarcado, sin capitalismo. Y esa es nuestra línea, por decirlo de alguna manera, en relación a la memoria. Y nosotros hablamos, ¿no es cierto?, de que nuestro accionar busca construir memoria de futuro para llegar a ese lugar donde queremos llegar. Bueno, el caso mío, por lo menos yo entiendo y vamos a seguir buscando, así como los españoles están excavando fosas de la guerra civil del año 36 al 39, acá también muchas veces nos dicen a nosotros hasta cuándo van a seguir buscando esto. Yo siempre digo hasta el final, hasta que los encontremos, ¿ya? Y creo que lo peor que se puede hacer es apurar excavaciones
yo siempre digo, mira, si están 30 años o 40 años han estado aquí, esperemos un par de meses y hagámoslo bien, no lo hagamos a la rápida, ¿ya? ¿Qué es lo que necesitamos y de qué es lo que ha adolecido esto? En el ámbito del punto de vista de la arqueología para la búsqueda de las víctimas, de los desaparecidos y de los ejecutados políticos que nos han encontrado. Lo que falta es un trabajo que no siempre podemos hacer nosotros los arqueólogos solos, obtener información confiable y útil. Eso es lo que necesitamos, tan simple como eso, ¿ya? Y para la obtención de información confiable y útil, lo que necesitamos es que los jueces pongan las pilas, digamos, ¿ya? Y efectivamente entonces interroguen efectivamente a los hechores que todavía son conocidos, ¿ya? Han negociado esto en forma pactada, ¿cierto? Para que no hagan olita las Fuerzas Armadas quizás, pero nosotros como para hacer nuestro trabajo mejor todavía, para tener mejores resultados en la búsqueda de estas víctimas que muchas familias las siguen buscando todavía, es tener confianza. Y nada más que eso. Es decir, yo les contaba hace un rato que con la gente de Alemania que vinieron a Colonia Dignidad, ellos estuvieron haciéndolo, yo lo acompañé, les mostré los lugares, para buscar lugares de fosas, digamos, mediante electromagnetismo y georradar, ¿ya? Y ellos estaban un poco decepcionados porque no habían tenido los resultados esperados. Pero si no se les dice dónde tienen que pasar su equipo, ¿cierto? Si están a 50 metros, a 100 del lugar, obviamente que no van a tener los resultados, ¿ah? Todos nosotros, ellos que también son técnicos, vinieron de Alemania por 2 semanas a pasar su equipo, ¿ah? Necesitamos piensen ustedes todo el gasto que significa para pasarlo a un lugar que no se sabe si es o no es. Entonces necesitamos información confiable, necesitamos que los victimarios que todavía existen entreguen información para que se pueda obtener de una vez por todas, digamos, los lugares donde estuvieron las víctimas, ¿ah? Aunque encontremos fragmentos y podamos identificarlo a través de ADN, quizás de fragmentos, ¿ya? Entonces, ¿por qué hay que mantener esto? Porque la tecnología se sigue desarrollando. Cuando empezamos hace 30 años atrás, quizás, esto del ADN era una idea todavía, ¿ya? Sacar ADN de las muestras en Lima, estuvimos viendo, por ejemplo, muestras de sangre en camisas de ejecutados, y en ese tiempo se estaba viendo si se podía sacar ADN. Bueno, eso ahora es obvio que hay y es fácil, ¿ya? Hay algunas universidades en Estados Unidos y en Europa que están tratando de buscar ADN en muestras de tierra, ¿ya? Bueno, tenemos que ir aprovechando eso para saber quiénes son, ¿ah? Las víctimas que estuvieron ahí, aunque no los encontremos, para saber que están ahí. Pero para eso necesitamos la información. Nosotros podemos obtener la información. Si nos dicen, mira, aquí en esta hectárea estuvieron, nosotros sabemos. Pero piensen ustedes que Colonia de Dignidad fueron 14.000 hectáreas. No podemos buscar así, ¿ya? Necesitamos información mucho más acotada, ¿ya? Así que, pero nuestro trabajo sigue vigente, seguimos interesados, y yo espero no solamente para los jóvenes del país, sino también para los jóvenes arqueólogos que se interesen en este tema, ¿ah? Porque nosotros yo creo que se necesitan voces nuevas, técnicas nuevas, ¿ah? Nuevos bríos, ¿ya? ¿Ah? Y nuevos desafíos. Nosotros a lo mejor nos estamos repitiendo también, ¿cierto? Es bueno que aparezcan nuevas personas con nuevas ideas que apoyen esto. No, de todas maneras, y lamentablemente las Fuerzas Armadas han dado claras luces de su nula intención por colaborar. Las mesas de diálogo del año 2001 fueron realmente patéticas, y sabemos, un poco redondeando lo que tú estás mencionando, ¿no?, que quienes son las personas que más pudieran aportar información desde un acto de humanidad decidieron quedarse en la vereda de la impunidad, lamentablemente. Así que hay mucho por hacer y bueno, muchas gracias por su trabajo, por tu testimonio, Beatriz, y tu lucha, digamos, hasta el presente sobre que estos procesos no queden escondidos ni en el pasado. Iván, bueno, tu trabajo es un referente sin duda para el tema de arqueología y derechos humanos, así que estamos muy contentos por esta conversación
Y bueno, muchas gracias a quienes han escuchado este podcast y los invitamos a que compartan esta conversación para que llegue a la mayor cantidad de personas. Así que, bueno, le agradezco en nombre mío, de Itací y de parte de todo el Colegio de Arqueólogas y Arqueólogos de Chile. Gracias por la invitación. Que estén bien. Gracias, chiquillos. Chao, chao. Chao.